Buenos días. A mí me encantaría pedirles esta mañana que se hicieran un poquito más adelante. Me siento solo. Si está bien, me encantaría. Sé que hay muchas sillas vacías esta mañana. Eso, mejor. Siento que estoy perdido. Bueno, estamos concluyendo esta serie que iniciamos, creo que fue el 5 de enero, y luego de varios domingos que hemos estado fuera de la serie, estoy tratando de concluirla esta mañana. Y la verdad es que no quise simplemente dejarla como estaba, porque siento que hay mucho que Dios ha hablado a mi corazón, y mi esperanza es que también lo haga con cada uno de nosotros a partir de las últimas líneas del capítulo 4 en la carta que el apóstol escribe a los colosenses. Y entonces hemos estado revisando la carta a los colosenses. Recordemos que simplemente estos fueron cartas. Nosotros las conocemos como parte de la Biblia que tenemos en la actualidad, gracias a Dios. Pero estas son cartas que Pablo, en algunas ocasiones a través de un transcritor o una persona que le apoyaba escribiendo, otras veces de su propio puño y letra, escribió cartas a las iglesias, en donde les animaba en varios aspectos según la necesidad de cada comunidad de fe. Y estamos haciendo énfasis en el capítulo 4. De hecho, originalmente es una carta. Cuando ustedes escriben una carta, ustedes no ponen capítulo 1, capítulo 2, ¿cierto? Simplemente hacen un solo escrito. Pero para hacer más fácil la comprensión y la ubicación de los lectores de la Biblia, a través de los tiempos se han hecho estas separaciones, ¿no? Que no dañan en nada la esencia del mensaje, pero que sí lo hacen mucho más fácil. En el capítulo 4, en esa última parte de la carta, nosotros hemos pasado varios domingos. Y en el capítulo 4, el apóstol Pablo abre esta carta haciéndole dos peticiones especiales a la iglesia. Después, él va a mencionar a algunas personas incluso con nombre propio. Pero por ahora, cuando él abre el capítulo 4, simplemente hay dos peticiones que tiene para la iglesia. La primera es: oren por nosotros. Que la iglesia ore porque ahora él está en la cárcel. Pero le dice a la iglesia: oren para que Dios nos dé la oportunidad aquí en la cárcel de predicar el evangelio. Que mientras yo estoy aquí con mis compañeros de prisión, los reclusos, tal vez centinelas, los guardas también puedan escuchar el mensaje del evangelio. Y la segunda petición que les hace es: pues ustedes que están libres de una u otra forma, a diferencia de mí, eso sonó raro, a diferencia de mí que estoy aquí preso, con mayor ánimo, intención, ustedes tienen que aprovechar las oportunidades que tienen ahí en su entorno inmediato. Entonces les dice: prepárense para dar una respuesta a todas las personas que demanden una respuesta acerca de nuestra fe. Denla con gracia, como sazonada con sal, con amabilidad, para que ellos ya no estén más confundidos. En otras versiones es lo que leemos como: vivan con sabiduría en medio de aquellos que aún no conocen el evangelio. Vivan con sabiduría. ¿Para qué? Para que los que nos ven puedan llegar a conocer de Cristo. Entonces, hemos hecho en los últimos domingos que hemos dedicado a esta serie como un pequeño bosquejo y una pequeña descripción de cada una de esas personas que Pablo menciona al final de su ministerio. Y entonces empieza a mencionar esas personas que han sido importantes en su vida. Y creo que si cada uno de nosotros hiciera ese ejercicio esta mañana de las personas que Dios ha usado en nuestras vidas, seguramente muchos nombres estarían ahí, no solamente en la iglesia. Cuando éramos niños, personas que nos inspiraron, personas que cuando caímos nos levantaron, personas que cuando estábamos a punto de caer nos advirtieron. Pero eso es lo que Pablo hace al final. Y hemos estado ahí los últimos domingos. Y entonces dijimos que cuando uno lee esa lista,
Pablo está hablando de solo cosas positivas acerca de la iglesia, acerca de sus hermanos. Y dijimos, genial. Genial que esa fuera la realidad de la iglesia constante. Pero también dijimos que todas esas personas que Pablo está mencionando en ese momento tuvieron un antes y también tuvieron un después. De tal manera que uno quisiera que solo se quedara en esa línea recta en la que todo va bien. Pero no siempre fue así. De hecho, rápidamente y a modo de recorderis, vamos a recordar algunos pasajes, algunos personajes de los que ya hemos mencionado. Sabemos que Juan Marcos, que es uno de esos personajes que él menciona, fue una de las personas que incluso llegaron a ser que Pablo y Bernabé, dos grandes amigos de ministerio, en un momento se separaran, se dividieran. Y eso no parece tan chévere y tan positivo. Pero eso pasó tiempo atrás. Sabemos que Onésimo, en su vida pasada, antes de Cristo, había sido un siervo inútil a su amo. ¿Recuerdan ustedes quién era el amo? Filemón, muy bien. Pero cuando Onésimo conoce de Cristo, ¿recuerdan ustedes qué es lo primero que hace? Tal vez sí, motivado por el apóstol Pablo. Onésimo va a donde su antiguo amo, con quien la relación estaba rota, y arreglan las cosas, y eso es genial. Y Onésimo llega a Filemón no como un esclavo, no en una relación de amo y esclavo, sino en una relación de hermanos en Cristo. Eso es lo que el Evangelio hace. Filemón muy seguramente estaba molesto, estaba ofendido, había sido dañado. Incluso la tradición dice que muy seguramente Onésimo había robado algo a Filemón y por eso había tenido que huir. Pero ahora todo eso es diferente. Y estudiamos también el triste caso de Demas. ¿Recuerdan el caso de Demas? ¿Qué pasó con Demas al final del ministerio de Pablo? Se apartó. Se apartó, podríamos decir, que del ministerio del cual Dios le había puesto y le había llamado. Ahora, ¿ustedes se recuerdan por qué se apartó? Porque Dios lo llamó a otra misión. ¿Recuerdan? No. Demas, dice Pablo, se apartó porque amaba más las cosas ¿de quién? Del mundo. Sí. No podemos decir que entonces Demas nunca conoció de Cristo. Eso no tenemos la potestad para decirlo. Y yo espero encontrarme un día en el cielo con él. Espero que su decisión de seguir a Cristo en un momento fue real. Pero llega un punto en el que, movido por el mundo, por todo lo que este mundo nos vende, parece que simplemente ese hombre se apartó del ministerio y ya no les acompañó más. Y entonces llega un punto en el que Pablo simplemente se está quedando tan solo, porque algunos han ido a otras misiones, como Demas lo ha abandonado, y llega a un punto de escribir una carta a su amigo, a su discípulo Timoteo, en el que prácticamente le está rogando que por favor vaya a verlo, porque lo necesita de alguien que esté ahí con él. Ahora, todo eso lo estoy mencionando rápidamente para concluir que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no es un edificio que pintamos hoy y si estamos de buenas a la vuelta de un año todavía está bueno de pintura, intacto. Pero la iglesia es un cuerpo y como cuerpo es un cuerpo cambiante. Es un cuerpo que todo el tiempo está experimentando, y ojalá sea así, que está experimentando un cambio. Mi esposa anoche, ayer en el día, todo el día estuvo súper bien. Esta mañana amaneció con sus amígdalas, le estaban doliendo, moqueando. Pero eso es el cuerpo. Y la iglesia como un cuerpo no es para nada estático. Todo el tiempo está cambiando y es dinámico. Y quiero simplemente hacer una pausa acá y mencionar dos textos rápidamente. El primero está en Hechos, capítulo 2, versículo 47.
Y esto es lo que pasaba con la iglesia en sus inicios. Y vamos a notar simplemente, quiero hacerlo para que notemos cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor. ¿De quién? De todo el pueblo. ¿Qué significa que la iglesia alababa a Dios y tenían el favor de todo el pueblo? ¿Saben eso qué significaba? Que la iglesia se reunía los domingos en un sótano, en un lugar cerrado, cerraban puertas y alababan a Dios. Eso no es lo que significa. Eso es lo que la iglesia y muchas congregaciones hacen en el tiempo de hoy. Son iglesia un domingo en la mañana, en medio de 4 puertas que les rodean. Y son felices porque cantan, adoran a Dios. Maravilloso. Pero la iglesia primitiva dice que alababan a Dios y tenían el favor, contaban con el favor de todo el pueblo. Es decir, lo que hacía la iglesia era tan evidente, era tan visible a la comunidad que era imposible esconderlo. Si nosotros hacemos presencia aquí, nos reunimos aquí los domingos en este lugar, bueno, yo no creo que una mayor parte de la zona norte de Bogotá nos vaya a conocer y vaya a conocer su iglesia. Pero la iglesia también dice que, o la escritura dice que la iglesia primitiva se reunían también en casas, y eso es genial. Porque lo que pasa y lo que debería pasar después de cada domingo es que si la iglesia, que somos nosotros, que somos cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo, estamos aquí todos juntitos. Para ser más honestos y ponerlo en contexto, Verbenal y sus alrededores hoy no tienen iglesia. En este momento no tienen iglesia. O no tienen alguna, o una buena parte de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos aquí. Pero ¿saben ustedes lo que pasa después que salimos de este lugar? La iglesia está por todo lado, porque la iglesia eres tú, que has creído y confiado en Cristo como tu Salvador personal. ¿Saben qué pasaba con la iglesia primitiva en el primer siglo? Exactamente eso. Y entonces era notorio a todo el pueblo y estaban viviendo su fe y estaban contagiando a otros que noten lo que pasaba. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era un cuerpo cambiante. ¿Saben por qué era un cuerpo cambiante? Porque estaban improvisando y metiendo cada vez más actividades. No, hacían 3, 4 cosas. ¿Pero saben por qué era cambiante? Porque Dios estaba añadiendo cada día los que iban siendo salvos. Es decir, era una familia que crecía. Por ende, era un cuerpo que crecía. Siempre tengo problemas en mi mente, no me imagino un día despertarme y verme un ojo adicional en mi cara. Eso es duro. Pero lo que sabemos es que como iglesia, como cuerpo, cada vez que alguien se arrepiente y confiesa a Cristo como su Salvador personal, entonces pasa a ser parte del cuerpo, un miembro más. No sé cuántas manos, pies tiene ese cuerpo, que es la iglesia, miles. Lo bueno es que solo tiene una cabeza, y es Cristo. ¿Saben? Me encanta, porque el cuerpo estaba creciendo cada día. Y es genial porque, como hemos dicho, ese es el desafío que creo que Dios nos está dando para este año. A propósito, ustedes hace como unos 20 días llevaron unos papelitos a casa, ¿cierto? Y espero que ustedes han podido meditar en eso. Y no sé si vamos a retomarlo en algún momento para hacerlo de una manera diferente. Yo espero que sí. Si no, igual pónganlo en la nevera donde ustedes lo quieran. Pero eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Hagámoslo también nosotros, oremos y que Dios nos dé la oportunidad de ver a todas esas personas un día añadidas a su iglesia. Entonces, la iglesia primitiva tenía el favor de Dios, y eso ocurre no porque se ocultaban o se escondían, sino porque literalmente la comunidad sabía que ellos eran creyentes. El Señor añadía, pero ¿qué hacía la iglesia?
Dios es el que añade. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia predica. La iglesia necesita predicar. Un texto más, 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, haciendo alusión al cuerpo, a un cuerpo que es dinámico, que no es estático. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quien quiso. Como Él quiso. Si tú fueras un miembro que recién acabas de conocer a Cristo y estás entendiendo esta realidad de que ahora vas a ser un miembro de un cuerpo, seguramente Albeiro preferiría ser la mano derecha de ese cuerpo. Porque no sé si a ustedes les pasa igual, pero mi brazo derecho es más fuerte que el izquierdo. No sé si se da de manera natural, pero en mi caso es particularmente una realidad porque tuve muchas fracturas en mi brazo izquierdo y es mi brazo débil. No puedo usar la misma fuerza. Tal vez nosotros quisiéramos escoger qué parte de ese cuerpo queremos ser, ¿cierto? No quisiéramos tal vez ser pies. Normalmente los pies nadie los ve, ¿cierto? Tal vez otros preferirían ser pies justamente por eso, porque nadie me ve. Pero esa no es nuestra potestad, no está en nuestra potestad. Dios dice, uno, que está formando el cuerpo. Cada vez está añadiendo miembros a ese cuerpo. Ese cuerpo crece, no está igual todo el tiempo. Y segundo, Dios lo hace como Él quiere. Como Él quiere. Tú no eres dedo, meñique o pulgar porque escogiste ser eso. Lo eres por designio de Dios y mejor que estamos satisfechos con ello. Entonces, entendiendo eso, es necesario que estemos bien sintonizados con la cabeza. La cabeza del cuerpo es Cristo. Cristo es el que manda en su iglesia. Todos los demás miembros debiéramos obedecer a la cabeza. Entonces, mejor que estemos sintonizados con la cabeza. Yo sé que a veces el cuerpo tiene en algunos lapsos movimientos inconscientes que llamamos, en los que no sé cómo pasa eso, pero es como si hay una pequeña desconexión entre el cerebro y el cuerpo. Pero ustedes han notado cuando se están quedando o están tratando de conciliar el sueño y de repente ya están quedando dormidos y de repente pegan un salto. Automáticamente el mismo cuerpo se encarga de decir, hey, ya llevas mucho tiempo quieto, no te vas a quedar ahí. Es como el cuerpo funciona. Pero la mayoría de nuestros movimientos son comandados por el cerebro. Todos nuestros miembros en el cuerpo están unidos a un miembro que va al frente de todo. Y así como en la cabeza está el control de mando para el resto del cuerpo, Cristo debe estar al mando de su iglesia. Con eso en mente y habiendo tratado de recoger un poquitico de lo que hemos hablado hasta ahora, quisiera que regresáramos ahí donde quedamos como 3 domingos o 4 domingos atrás. Y quiero que vayamos a Colosenses, eso es capítulo 4, versículos 7 al 18. Yo quiero leer el texto rápidamente para que lo tengamos todo ahí y entendamos un poco recordemos mejor, lo que hemos estado hablando. Colosenses capítulo 4, versículo 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Quedamos ahí. Jesús, apodado Justo. ¿Saben? No tenemos mucha información acerca de este hombre Jesús. Pero la tradición dice que el grupo parece haber puesto este
apodo a Jesús simplemente para evitar llamarle a un hombre común y corriente como su Salvador, como nuestro Salvador también había llevado por nombre. Y simplemente escogieron llamarle Justo en vez de Jesús. Ahora, eso no es un detalle trascendental. Sin embargo, lo que sí nos dice aquí es que había sido un hombre de mucho consuelo para Pablo y sus amigos. El versículo 2 encontramos a otro hombre, os saluda Epafras, el cual, siempre yo voy a leer Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre, y me encanta esa palabra, siempre. Y yo no creo que Pablo mintiera aquí. Yo creo que Pablo estaba diciendo la plena verdad acerca de este hombre. Dice, siempre está rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras es un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y la tradición también nos dice, y yo creo que es cierto por la forma en cómo este hombre ve a esta comunidad en Colosas de manera particular, que parece que era el fundador o cofundador de esta iglesia en Colosas. Y por eso guardaba tanta afinidad y tanto amor para con ellos. De hecho, parece que pasaba largas horas orando. Y yo me atrevo a decir que tal vez oraba por cada uno de ellos con nombre propio. Y qué bueno que la iglesia tenga personas de oración. Yo tengo personas y Dios ha puesto personas a mi lado que cuando necesito que oren por mí, puedo confiar en ellos y sé y puedo confiar que lo van a hacer. Versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Qué bueno que se pueda decir esto, pero luego pasamos acerca de Epafras, pero luego pasamos al versículo 14. Vemos otro nombre, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Saben qué dice Pablo acerca de Lucas? Parece que Lucas es de los últimos amigos, hermanos, compañeros de batalla que estuvieron con él hasta en los últimos días de su ministerio. Y hay un contraste ahí en ese versículo, ¿no? Porque aquí está Lucas, que Pablo cuando escribe otra de sus cartas dice, solo Lucas está conmigo. Pero luego dice, Demas me ha abandonado. Y eso es interesante. Están ahí mismo, el caso de Demas ya lo estudiamos. Pero pasamos al versículo 15 y dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y quiero que desde ya, por favor, tengan en cuenta esa ciudad, esa iglesia, la Odisea. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando ustedes escuchan el nombre Ninfas, ¿creen que es un hombre o una mujer? Suena más a mujer, ¿cierto? Parece que en el contexto era un nombre que podía usarse indefinidamente, si era hombre o si era mujer, pero la tradición básicamente concluye que era una mujer. Y en la casa de esta mujer, parece que en la Odisea, en la ciudad de la Odisea, había una iglesia que se reunía. Esa mujer había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera. Muchas iglesias han comenzado así. Una familia que de repente comienza a invitar a sus amigos y de repente van sumándose más y más personas y de repente dicen un grupo, bueno, yo creo que ya estamos ajustados acá, podemos ir a algo más grande. Versículo 16, cuando esta carta, y aquí es donde quiero quedarme esta mañana y por favor quiero que estemos muy, muy conectaditos con esto. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿quién es entre vosotros? O sea, ¿dónde? Entre los colosenses, ¿cierto? Esa era una iglesia, pero noten lo que sigue. Haced que también se lea en la iglesia, ¿de quiénes? De la Odisea. Y que la de la Odisea, la leáis también, ¿quién? O sea, ¿de cuántas cartas estamos hablando? 2 cartas.
Y noten lo que dice el versículo 17. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quiero quedarme aquí esta mañana, lo que queda esta mañana en estas líneas, porque hay algo aquí muy, muy interesante. Esta carta era una carta compartida. De hecho, Pablo dice, eran 2 cartas que debían intercambiarse. Lean ustedes esta, cuando ustedes la leen, la terminan de leer, la pasan a la iglesia vecina, ¿cierto? Cuando la iglesia vecina termine de leer la carta que fue para ellos, ustedes van a recibir esa carta y la van a leer también. ¿Saben? No se sabe a ciencia cierta qué pasó con la carta que iba dirigida a la Odisea. Porque no se dice mucho, por lo menos no podemos leer que los colosenses recibieron esa carta en algún momento y que la leyeron. No se dice eso. Tampoco sabemos a ciencia cierta si los colosenses, una vez leída la carta, la pasaron a los de la Odisea y los de la Odisea la leyeron y le dieron la misma aplicación y el mismo honor que le dieron los colosenses. No hay rastro de eso. ¿Saben en qué concluyen la mayoría de los estudios y personas que han estudiado muchísimo la escritura y la historia de la iglesia? Concluyen que muy seguramente, o todo apunta mejor, a que la carta que en principio se le envió a la Odisea es la carta que conocemos como la carta a los Efesios. Y era una carta circular, una carta universal que tenía que pasar por varias iglesias, que primero debía ser leída en la Odisea y luego debía ser pasada a las demás iglesias. Pero más allá de eso, el punto es este. Si la iglesia en la Odisea era fiel a las recomendaciones del apóstol Pablo, tanto la de Colosas como la de la Odisea, debían de gozar del favor de Dios de una manera especial. Porque esta carta tenía la capacidad de lograr esas cosas. Sin embargo, parece que eso no es lo que pasó con la iglesia en la Odisea. Parece que una iglesia leyó la carta, la obedeció, pero parece que la otra iglesia hizo algo muy, muy diferente. Y para entender esta realidad, yo quisiera invitarles que fuéramos a Apocalipsis. Esto es el último libro de la Biblia. Y que leyéramos las palabras del mismo Señor Jesús a la iglesia que está en la Odisea. Y nosotros podemos empezar a sacar conclusiones por nuestra propia cuenta. Si definitivamente esta iglesia en la Odisea leyó las cartas, y si las leyó, si las obedeció y las acató, o simplemente las leyó o no las leyó, e hizo caso omiso. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19. Ahora, este mensaje es especial porque Jesús le está hablando a través del apóstol Juan, quien está recibiendo la visión, y le está dando un mensaje puntual a 7 de las iglesias. Y uno de esos mensajes va a la iglesia que está en la Odisea. Y noten cuál es el mensaje, versículo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué le dice a la iglesia en la Odisea? Yo conozco tus obras. ¿Creen ustedes que la iglesia en la Odisea era una iglesia estática? ¿Que no hacía nada? Yo conozco, ¿qué? Tus obras. Yo creo que la iglesia en la Odisea muy seguramente incluso era una iglesia activa, que se movía, que hacía muchas cosas. No podemos hablar de programas, pero sabemos que tenía obras y Jesús mismo le está diciendo, yo conozco tus obras. No está diciendo si son buenas o son malas, hasta aquí, pero dice, yo las conozco. Pero noten lo que sigue después, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entendemos eso en nuestro contexto. Si tienes sed, ¿prefieres tomar una bebida fría o caliente? Fría, ¿cierto? Fría. Les recomiendo el tostachino de tostado.
es delicioso. Si tenemos sed, queremos algo frío. Pero si tenemos frío o estamos recién levantaditos de la cama, un domingo en la mañana, nos hemos levantado con toda la disposición para ir a reunirnos con la iglesia y queremos un cafecito, vamos a la nevera y tomamos de la nevera el que dejamos el día anterior, ¿cierto? Un café es mejor caliente, ¿cierto? Frío sabe bien, caliente sabe bien. Pero ¿pueden ustedes imaginar tener una sed bien intensa y que te sirvan un vaso de agua tibia? En serio, es horrendo. Y si no lo creen, la próxima vez que vayan a Tierrita Caliente, pidan una Coca-Cola y tómensela al clima. Y se van a dar cuenta, ¿qué significa esto de frío, caliente o tibio? Por eso Jesús les dice, ojalá estuvieses en alguno de los lados. Ojalá fueras frío, porque te podría dar calor. Ojalá fueras caliente, pero eres tibio, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y noten lo que de una u otra forma le llevaba a estar en una condición de tibios a esta iglesia. Porque dice, el versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras, compra de mí también vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero noten lo que sigue. No era solamente un problema de desnudez. No era solamente de aquí para abajo en donde ellos estaban experimentando unos problemas serios. El versículo continúa, dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Ok, ellos tenían problemas de visión. No habían muchas ópticas en el primer siglo. Y ese era el problema que tenían, ¿cierto? Saben, aquí no estamos hablando de una visión física. Estamos hablando de una visión espiritual. Pero ellos juraban que veían, que eran ricos, que estaban protegidos, que estaban vestidos. Y Jesús les dice, nada más distante de la realidad que eso mismo que ustedes están creyendo respecto a ustedes mismos. Saben, la iglesia es un cuerpo cambiante y parece que este cuerpo evidentemente había cambiado para mal. Parece que en un momento era una buena iglesia, una buena comunidad que procuraba mantenerse en la línea recta. Pero las acciones, quizá animadas por la abundancia, la pampa y el status quo que recibía esta iglesia, les llevaron a perder el horizonte. Y hablo de estas cosas por lo que les voy a mostrar a continuación. Pero tanto era su riqueza y su comodidad y su renombre que llegaron a estar obnubilados por su autosuficiencia. Y todo esto les llevó a un punto en el que simplemente no veían y no querían ver a Dios. Se consideraban ricos, estando pobres, míseros, estando desnudos. No son palabras de un hombre, son palabras de Jesús, referidas a su iglesia amada. Me parece mucho más significante cuando consideramos que eso no era un lenguaje necesariamente simbólico. Claro, sí hay mucha simbología aquí, pero en medio de esa simbología, Jesús no les está hablando cosas que ellos no saben. De hecho, Jesús está usando algunas figuras que ellos comprenden a la perfección. Hablemos de eso un poquito. Dentro de los datos que destacan
en la historia de esta importante ciudad, la ciudad de la Odisea, encontramos algunos detalles importantes. En primer lugar, que fue fundada por Antíoco II, 300 años antes de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este hombre estaba tan enamorado, era tan apoderado en todos los sentidos de la palabra, especialmente económico, que decidió fundar una ciudad, la Odisea, en honor a su esposa, que llamaban Laodice o Laodis. Y este hombre fundó una ciudad y le puso el nombre de su esposa. Parecía un hombre muy enamorado. ¿Ustedes han visto la capacidad que tienen los hombres enamorados, adinerados, de hacer por amor? ¿Han escuchado el Taj Mahal? ¿Conocen un poquito la historia? Que la conocemos. Fue en honor a una de sus esposas. Uno de los lugares más espléndidos en el mundo. ¿Y qué originó eso? Sí, el amor de un hombre hacia su amada. ¿Recuerdan ustedes la canción de Escalona? Yo voy a hacerte una casa, ¿en dónde? En el aire. Eso era porque era pobre. Bueno, también nos han pintado pajaritos en el aire. ¿Saben? Una de las cosas con las que crecí y que se hizo mucho más fuerte en mi adolescencia, viendo a mi padre de casi 70 años, bueno, no, unos 50, 60 años, matándose el lomo para pagar un arriendo, fue cuando Dios me dé mi esposa, yo quiero tener dónde llevarla, especialmente porque Cristo dice que en este momento Él está preparando morada para nosotros. Y cuando Él venga por su iglesia, hay un lugar preparado para ella en el cielo. Y eso es maravilloso. Y siempre le dije, Dios, dame una esposa el día en que yo tenga a dónde llevarla. Y creo que cuando empezamos a salir con la que hoy es mi esposa, justo por esos días, nos estaban haciendo entrega del apartamento en Ibagué. Y yo esta mañana meditaba en eso y decía, bueno, no es el Taj Mahal, pero es la tierra del tamal. Entonces, ahí cerquitica. No es el Taj Mahal, pero es un pequeño lugar que Dios me regaló pensando en el día en el que me enamorara y entonces Él me diera una esposa. Pero eso nos habla un poquitico acerca de lo que hace un hombre con dinero enamorado. ¿Pueden imaginarse en esta ciudad? ¿Saben? Era una gran ciudad. Históricamente era una de las principales fuentes textiles. Y eso es impresionante. En serio, eso es algo que ellos sabían y conocían a la perfección. La principal fuente textil estaba situada en la iglesia, o en la ciudad, perdón, de la Odisea. Eran los que mandaban la parada en todo lo que concierne al comercio textil. Y aquí es cuando yo digo, no es casualidad que Dios les diga que pretendiendo estar vestidos estaban desnudos. Claro que ellos entendían el lenguaje en el que Jesús les estaba hablando. Tristemente, podríamos decir, su propia tela les había vestido. Sus propias riquezas les habían llevado a quitar los ojos de Jesús. Y simplemente estaban confiando en lo que ellos hacían y podían hacer. También la historia dice que su ubicación geográfica le hacía una ciudad que tenía que ver con todas las rutas comerciales. Eso es impresionante. Los que han tenido la oportunidad de ir a Ibagué o Armenia, saliendo por el sur de Bogotá, pasando por Ibagué, por Flandes, Espinal, 10, 15, 20 años atrás, pudieron notar lo que era Espinal. ¿Saben lo que es Espinal ahora? Es un pueblo muerto. ¿Saben por qué? Porque hay variantes por todo lado. Y ya, los viajeros no necesitan entrar a esos pueblos pequeñitos. Y esos pueblos tienden a desaparecer. Los que han visto la película Cars, no sé cuál de las partes, es exactamente eso.
Pero ¿saben lo que significa una ciudad situada geográficamente de tal manera que todas las rutas comerciales tienen o tienen que transitar por ella? Tiene o está condenada a ser próspera económicamente. Esa es una realidad. Y eso era lo que pasaba con esta ciudad en los tiempos antiguos. Gozaba de una excelente ubicación geográfica. Pero también Jesús les dice que usen colirio para los ojos. ¿Saben ustedes cuál era una de las cosas que en esta ciudad se producían? Sí, una pomada, un ungüento que era usado para el alivio de los ojos. Jesús no les está hablando de algo que ellos no conocían. Más bien está haciendo uso de eso que ellos conocían para mostrarles una realidad espiritual. Ellos producían un ungüento para los ojos, pero aún así no veían. Producían telas, lino fino. ¿Y saben qué? Estaban desnudos. Dijeron, no necesitamos nada, pero quitando los ojos de Jesús, entonces necesitaban todo. Eso es impresionante. Y luego, en las últimas líneas, él añade, yo reprendo y disciplino ¿a quiénes? A todos los que amo. ¿Y saben qué me encanta de esto? Que aunque todo estaba mal con la Odisea, Jesús no los iba a dejar en ese estado. Porque es su iglesia, porque son sus hijos, porque son sus ovejas amadas. Y entonces les hace una invitación que es maravillosa. ¿Qué les dice? Yo te aconsejo que dejes tus finas telas a un lado y que de mí compres telas, vestiduras blancas. Yo te aconsejo que compres colirio, que antes de darlo a los demás, te lo pongas tú mismo en tus ojos para que luego puedas ver. Les dice, todo lo que necesiten pueden tomarlo de mí. Mírenme a mí, dejen de verse a sí mismos y por favor, mírenme a mí. Aquí ya no es el apóstol Pablo, no es ningún otro hombre, ni siquiera es Juan. Es el mismo Señor Jesús diciéndole a su iglesia, regresen a mí, porque solo así no estarán más en vergüenza, desnudos y en una situación o condición miserable. ¿Saben qué es lo más triste? Que uno pensaría que la prosperidad es algo bueno. Y sí, nos gusta. Pero habían problemas mucho más allá de los temas económicos de esta iglesia en la Odisea. Porque de hecho tenían todas las comodidades. Pero eso mismo llegó a ser tan malo para ellos que simplemente se olvidaron de quién era el que les permitía estar en esa condición. A menudo hay cosas más serias en la iglesia que tratar que esas mismas cosas que pasan por el tema del dinero o los recursos económicos. Porque podemos tener 1000 lujos, tener el mejor edificio y aún así centrar toda la atención en alabarnos a nosotros mismos. Y este problema de autosuficiencia del que sufría esta iglesia, al igual que todos los demás problemas, no se arreglan a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Y me encanta esta conexión. Eso fue algo que tiempo atrás alguien en una conversación de esas espirituales, bueno, no, todas nuestras conversaciones son espirituales, pero esas que uno habla de cosas trascendentales, una persona me ayudaba o hacía esta conexión. Y quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan allá en Edén
cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Corren, cortan hojas, la tradición dice que de higuera, y se cubren. Y están listos para la fiesta. Pero Dios los encuentra, Dios los busca, los encuentra. ¿Y recuerdan ustedes lo que Dios hace? Dios quita sus hojas, sacrifica un animal y con esa piel cubre la desnudez de ellos. Y entonces ahí encontramos un mensaje desde el principio. El pecado del hombre, nuestras faltas, nuestras fallas, no se solucionan con la medida y los métodos humanos. Se solucionan a la medida de Dios. Pero ¿saben qué me parece interesante? Que empezamos en Génesis, el principio, pasamos por toda la escritura. ¿Y saben dónde estamos ahora? En Apocalipsis, el final. ¿Y saben con qué nos encontramos? Con algo muy similar. Nos encontramos con una iglesia que después de haber caminado con Cristo años, que después de tal vez haber realizado muchas obras, Jesús la mira y lo único que puede decir de ellos es: quítate esa ropa vieja que tienes, con sus vicios, con sus mañas, con toda la inmundicia que trae nuestro vestido viejo, y vístete con la ropa que yo te puedo dar. No con la que tú puedas fabricar y hacerte, porque estás desnudo. Y el problema no es que estés desnudo, el problema es que estando desnudo y en tu condición de vergüenza, juras que estás vestido. Ese es el verdadero problema de la humanidad. ¿Y saben qué me dice esto también? Esto también me dice que no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no importa cuánto hagas o hayas hecho o estés haciendo, el pecado nos puede obnubilar y hacer ciegos. En el Génesis decimos, claro, ellos descubrieron, pero saben, estamos hablando de una iglesia que podía ver, pero que aún así no veía. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Jesús, estas cosas nos pueden pasar. Esta iglesia en la Odisea llegó a decir: no tengo necesidad. Interesantemente, en concordancia con la Escritura, podemos ver dos tipos de personas a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por un lado, podemos ver aquellos que se consideraban tan miserables que no podían aceptar y entender cómo un Dios podía amarlos tanto. Y del otro lado, también lo vemos en la Escritura, aquellos que se consideraban tan santos, tan puros, tan intachables, tan perfectos, que decían: yo no necesito un Salvador. Yo no necesito a Dios. ¿Saben ustedes la historia hasta el momento? ¿Qué nos dice respecto a cada uno de esos grupos? ¿Saben ustedes quiénes llegaron realmente a creer en Cristo como Jesús? Los primeros. Que por más que lucharan, finalmente llegaron a entender esa misma condición. Espiritualmente estamos desnudos, somos pobres, somos miserables. En cambio, cuando los otros decían: no necesitamos, eso mismo fue, espero que eso cambió, pero hasta el momento lo que vemos en la Escritura es que eso mismo fue su condenación. ¿Será que Dios también quiere decirnos algo a usted y a mí esta mañana? Yo creo que la respuesta es un rotundo sí.
Y quizá hoy sea el día en que su iglesia ponga colirio en sus propios ojos y entonces pueda ver lo que debe ver y no solo aquello que desea ver. Quizá hoy sea el día en que su iglesia necesita ponerse las ropas que su Señor le ha dado y quitarse y deshacerse de ese ropaje viejo con el que ha pretendido estar cubierta. Quizá hoy sea el día que, a diferencia de la iglesia en la Odisea, que dijo, no necesitamos nada, la iglesia hoy pueda decir, necesitamos todo de ti. Y entonces, y solo entonces, podamos hacer nuestras las palabras de Pablo a Arquipo. ¿Saben? Arquipo es el último nombre que aparece en esa lista del capítulo 4 de Colosenses. ¿Y saben ustedes cuáles son las palabras de Pablo para Arquipo? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? No lo sabemos. Algunos simplemente creen que Arquipo iba a ser delegado como la cabeza principal en dirección de la iglesia en Colosas. Pero aún así no sabemos cuál era ese ministerio al que Pablo se refería. Pero Pablo termina esa carta nombrando por último a Arquipo y le dice, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y con un énfasis especialmente en el cómo, más que en el cuál, me gustaría que meditáramos nuevamente en esas palabras. Tal vez Dios nos dice a cada uno de nosotros esta mañana, mira que cumplas tu ministerio. Y cuando digo que quiero hacer énfasis especialmente en el cómo más que en el cuál o qué, es porque sospecho que nosotros tenemos perfectamente definido cuáles son nuestros ministerios y qué es lo que queremos hacer. Y sospecho que nuestro problema a menudo no es con el cuál o cómo o qué, o cuál o qué, sino con el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? Hace poco escuché a alguien decir que en la iglesia se ve más sudor que lágrimas. ¿Qué queremos hacer? Somos especialistas haciendo. Pero creo que a veces Dios quiere ver menos sudor y más lágrimas. Lágrimas de quebranto. Lágrimas de un corazón que se humilla primeramente y que luego dice, ok, estoy listo para hacer. La idea detrás de este concepto de la iglesia necesita más lágrimas y menos sudor, o en la iglesia se ve más sudor que lágrimas, es porque es fácil hacer cosas, hallarnos haciendo 1000 cosas, incluso jactarnos de que estamos demasiado ocupados en el ministerio, pero con la cabeza erguida, con el corazón erguido, con un corazón duro, con el afán de simplemente agradarnos a nosotros mismos. Y entonces, antes que un corazón quebrantado que llora y se duele, preferimos seguir sudando, porque humanamente eso nos satisface, porque humanamente eso nos da significado y valor. Lo triste de esto es que cuando sudamos demasiado no nos importa cómo estemos por dentro, pero si afuera se ve bien, si me gusta lo que veo y lo que otros ven, entonces no hay ningún problema. Es necesario que haya más lágrimas de quebranto y menos sudor de obras que solo tienen como fin la autoexaltación. Yo quiero invitarles a que tomemos un momento de oración. Yo soy un fiel convencido que uno de los problemas de la iglesia en la actualidad es el activismo.
No porque propiamente la actividad sea mala, sino porque aún estando demasiado ocupados, hemos estado ocupados en algo que no trasciende. En múltiples ocasiones, a través de toda la Escritura, Dios llama a su humanidad y les dice: no quiero sacrificios que ustedes puedan hacer. Y en la antigüedad eso era tal vez más claro, porque la gente era feliz sacrificando un cordero inocente, sacrificando palomas, quemando holocaustos, y luego volver a sus vidas normales. Pero cuando Dios habla a su iglesia, a veces es un poco más confuso. Porque estamos haciendo ministerio. Porque estamos cumpliendo. Porque estamos haciendo que funcione. La iglesia en la Odisea también tenía muchas obras. Y sospecho que ellos no sacrificaban. Sospecho que ellos estaban haciendo cosas dentro de la iglesia. Pero Jesús les dice, por un momento, eso no es lo que importa. Laven sus ojos y miren al interior, miren en sus corazones, y entonces van a poder ver, no lo que quieren ver, sino lo que yo quiero y deseo que ustedes vean. Padre, cuán fácil es escudar mi relación en mi responsabilidad. Yo lo digo, Señor, porque es una lucha para mí. Y sospecho que es la misma lucha para muchas personas que están al frente o que a quienes se les ha confiado alguna parte de liderazgo. Es fácil enfocarnos en cumplir con la responsabilidad e ignorar la persona que nos dio tal responsabilidad. Yo te ruego, Señor, que a partir de esta palabra, esta mañana, que nosotros podamos ver en nuestro interior, que nosotros podamos escuchar tu voz, porque sospecho que tenemos mucho en común con la Odisea. Y yo no quiero, Señor, que un día tú me veas y tengas poco o nada que decirme y que decir a tu iglesia. Por tanto, Señor, yo te ruego que podamos obedecer. Que ahora mismo nosotros podamos acudir a ti. Que ya no veamos más el espejo, donde solo podemos ver nuestro rostro. Que podamos, Señor, definitivamente caer humillados, quebrantados delante de ti. Y que nuestros vestidos inmundos se rompan, que se destruyan, que se dañen. Y que podamos ser revestidos con tu carácter, con todo, Señor, lo que eres tú y que quieres plasmar en cada uno de tus hijos, para que luego tu iglesia pueda reflejar tu nombre de una manera que te honra. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado esta mañana, por cada uno de mis hermanos, aún por aquellos que no están presentes, Señor. Yo te ruego que cuidas de ellos y que estás también obrando en cada uno de ellos. En tu nombre, amén y amén. Gracias.
Bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí presente. Gracias por agendarse para estar. Y damos gracias al Señor también por este día y por su palabra también. Unos anuncios rápidamente. Seguimos igual pendiente con los grupos de conexiones. Seguimos pendiente con la zona. ¿Okay? Pero dos cosas bastante relevantes que es importante que sepamos es que el 30 de este mes tenemos Santa Cena. Así que están invitados. Y tenemos la semana que viene, el 16, de hoy en 8, asamblea ordinaria. ¿Okay? Para los que son miembros, por favor, ya saben que necesitamos que estén aquí presentes. Creo que es todo lo que tenemos por ahora y sigamos orando al Señor por esto, por los diezmos y ofrendas, para que el Señor, no sé cómo, pero haga algo para que esto se pueda solucionar, porque es una prioridad o una de las prioridades que tenemos ahora como iglesia. Hoy no hay Creciendo Juntos, así que podemos tomar café y luego podemos salir, o los que necesiten salir, bueno, pueden salir. Y espero que el Señor les bendiga y que les dé una buena semana.